Vamos a postrarnos de rodillas, hermanos. ¿Me pueden acompañar para iniciar el tema? Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das, por tus cuidados, tus bendiciones, querido Padre. Este santo sábado, Señor, que ya ha empezado un año más, que nos has dado la oportunidad para poder acercarnos más a ti en esos tiempos difíciles que estamos, querido Padre. Ayúdanos a poder comprender este tema, que es un tema realmente que no se ha olvidado en muchas ocasiones, pero puedas ayudarnos, querido Padre. Todo esto te lo pido en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, un cordial saludo a cada uno de ustedes. Es una alegría poder estar aquí adelante una vez más compartiendo con cada uno de ustedes la palabra del Señor, que es tan importante, tan vital para nuestros tiempos, queridos hermanos. El anterior sábado hablamos en cuanto al tema de la importancia del día de descanso. Y yo me puse triste, queridos hermanos, cuando estaba entrando el sol 6:30, hermanos. Estaba calculando que el sol entraba a 6:30 y nosotros ya nos habíamos salido mucho más antes. Ya a las 6 menos cuarto, menos 10, ya nosotros nos hemos salido. Y en cuanto al sábado, queridos hermanos, termina el sol, mejor dicho, se pone el sol y recién podemos hacer nuestras actividades, todo, hermanos. Y aquí nadie les va a obligar a poder quedarse en ningún lugar, a poder guardar el sábado. Pero viendo la importancia del sello de Dios, hermanos, no vamos a poder recibir el sello si no empezamos desde el viernes de la puesta del sol y terminamos hasta la puesta del sol del sábado. Jamás vamos a recibir el sello de Dios, hermanos. Que velemos nuestro querer, digamos, si tenemos alguna reunión, queremos ir a otro lugar, queremos ir rápido. Depende de cada uno, queridos hermanos. Pero los que queremos realmente guardar como se debe, hermanos, tengamos ese deseo en nuestros corazones de cada uno de nosotros, queridos hermanos. Y que este año que ya ha comenzado, que sea mejor que el año pasado. Tal vez muchos aspectos hemos perdido en cuanto a lo que tiene que hacerse en día sábado y en cuanto a cómo debe guardarse el día sábado, ya que ha empezado un nuevo año. La hermana Huay también dice que tiene que hacerse todo lo recordado de este año para así poder mejorar, pero más que todo en la vida espiritual. Y ahora en los tiempos que estamos, hermanos, aún más, porque esta prueba del sábado ya ha venido, hermanos, y se viene muy pronto ya la ley dominical, porque esa va a ser la mayor prueba que tenemos que nosotros que afrontar al pueblo de Dios. Pero si no estamos guardando como se debe, rápido vamos a recibir la marca de la bestia, hermanos. Aún así, creamos profesar una fe, tal vez otros nos ven que guardamos, que somos cristianos, pero si no guardamos realmente el sábado, porque el sello viene en el sábado, hermanos, el sello es en el sábado. Si no guardamos como se debe, nos vamos a ir a la marca de la bestia, hermanos. Esa es una gran tristeza, y yo creo que todo el corazón que está aquí presente quiere recibir el sello de Dios, hermanos. Y este tema que vamos a hablar esta mañana tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando en cuanto al sábado. Bueno, como verán en el título, queridos hermanos, el tema titula Salid de las ciudades. Yo nunca me imaginé que un día hablaría este tema, hermanos. Nunca me imaginé que un día podría predicar este tema especialmente, porque el salir es uno de los temas que en la iglesia adventista se ha ocultado, o mejor dicho, no se ha hablado por años. Pero viendo la realidad de poder salir, viendo las citas de la mensajera del Señor, otra cita, buscando este tema, buscando en cuanto a qué es lo que la mensajera del Señor dijo en cuanto a salir de las ciudades, me asombré realmente, hermanos, porque encontré varias citas de la mensajera del Señor. No es solo una amonestación y solo un consejo, es como una orden, se podría decir.
Y tal vez muchos nos hemos olvidado la importancia de poder salir de las ciudades. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, queridos hermanos. Este tema que es tan importante en cuanto a salir de las ciudades. Para eso vamos a ir a nuestra base bíblica, Génesis 2:7. Esa es nuestra base bíblica de esta mañana. Génesis, el capítulo 2 y el verso 7. Y voy a dar lectura, hermanos. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre llegó a ser un ser viviente. El verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Por qué cuando Dios creó a Adán no le puso en un castillo? ¿O no le puso algo así parecido en una casa para que él pudiera vivir ahí? Porque cuando vemos en Génesis la creación de Dios, los 6 días transcurridos, ¿y qué día fue creado el hombre, hermanos? El 6º día. Entonces Jehová, cuando creó las plantas, los árboles, las flores, los animales, todo eso era prueba de su amor, de lealtad con Jehová. Por eso, cuando crea al hombre, Él quería demostrarle todo ese amor que había creado Dios para con Adán. Por eso es que le pone en un lugar en el campo, hermanos. Desde ahí empieza todo, desde la creación, desde la fundación del mundo, a Adán le pone en el campo y le da potestad entre todos los animales. El verso 8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Después de eso crea a Eva, pero a Adán le da la potestad de poder darle nombre a los animales. En sí le da de la potestad de casi en todo, hermanos, para que él cuide las plantas. En ese entonces era todo hermoso el jardín del Edén. Después del pecado ya ha venido la desolación, hermanos. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios le puso en el campo, en un huerto? Desde el principio podemos ver que el plan de Dios era que el hombre pudiera estar en un lugar donde contemple su naturaleza, contemple su amor. Y si vamos viendo más adelante, la mensajera del Señor igual hace una acotación a esto en cuanto a Génesis 26. Todo lo que Dios hizo tenía la perfección de la belleza, y nada que contribuyera a la felicidad de la santa pareja parecía faltar. Sin embargo, el Creador les dio todavía otra prueba de su amor, preparándoles especialmente un huerto como su morada. Patriarcas y Profetas, la página 26, el párrafo 1. Y la pregunta es, ¿por qué Dios les había puesto a Adán y Eva en el huerto? La pregunta es esa. Y la respuesta es la prueba de su amor. Entonces vemos, hermanos, que Dios le había puesto a Adán y Eva en el huerto del Edén, porque todo lo que Él había creado era por amor. Desde ahí empieza todo, hermanos. Todo es por amor a Cristo, por amor a Él. Y si Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, es porque Él quería demostrarles su amor. Esa es la respuesta, hermanos. Si empezamos con esto, hermanos, si empezamos con el amor que nosotros queremos tener para con Dios, lo vamos a hacer todo, hermanos. Todo lo que nos dice en su palabra, todo lo que dice en sus escritos, lo vamos a hacer. Todo por amor a Él. Y si vamos al libro de Génesis 1:28, el verso 28, la tarea que Dios le dio al hombre y que ese siempre fuera su plan,
era que se fructifiquen, que se multipliquen. Y dice así el verso 28. Y los bendijo Dios, les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios le había dado la potestad, como estábamos hablando, a Adán, para que él pudiera gobernar en cuanto a los animales. Ese era el plan. Pero nosotros conocemos las artimañas del diablo. Ya sabemos la historia, hermanos. Cómo el diablo ha engañado primeramente a Eva, después hizo caer a Adán, teniendo ellos esa naturaleza santa. Ya conocemos la triste historia, hermanos. Y Génesis 3:15, ¿qué nos dice? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y la simiente de ella. Tú le herirás en la cabeza, mas ella te herirá en el calcañar. Haya sido la profecía, hermanos, desde el principio. Así vemos en Apocalipsis 12, la mujer y el dragón, por cuanto ellos desobedecieron. Estábamos hablando de Adán y Eva. Ellos desobedecieron a Dios y vemos la profecía en Génesis 3:15 de la enemistad entre la mujer y Satanás. Después de eso, en Génesis 3:17 dice así: y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu esposa y comiste del árbol que te había prohibido, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Después Adán y Eva tuvieron 2 hijos. ¿Qué se llamaban, hermanos? Caín y Abel. Más bien conocemos la historia de Noé, de Matusalén, todo lo que ha pasado, pero más antes de Caín y Abel. Y si vamos a la palabra de Dios, en 1 Juan está hablando ahí de lo que es pecado, ¿no? 1 Juan 3, 3 de lo que es pecado. Después nos dice: el que comete pecado es del diablo. Y después hace una referencia a lo que era Caín, su hijo de Adán y Eva. Hace una referencia. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Dice que de Caín sus obras eran malas, solo por querer ofrendar una ofrenda que a Dios no le agradaba, y sí le agradaba la ofrenda de Abel, porque a Dios le agrada la obediencia. Nosotros que seamos obedientes, pero lo que hizo Caín era su conveniencia para así poder recibir la bendición del Señor. Solo a Dios le agrada quienes hacen su voluntad, la obediencia a sus mandamientos, pero no como hizo Caín. Y al final nos dice: porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y si vamos al versículo de Génesis 4:17, y Caín conoció a su esposa, que concibió y tuvo a Enoc. Sabemos que este Enoc no es el mismo que fue trasladado al cielo. Este es su hijo, su primogénito de Caín. Y Caín edificó una ciudad y la llamó Enoc, el nombre de su hijo. ¿Qué hemos visto aquí, hermanos? La primera ciudad construida, ¿por quién? Por Caín. Y aquí nos dice que las obras de Caín eran malas. Y aquí más aún nos dice que era del maligno, porque había matado a su hermano Abel. Y aquí vemos la primera ciudad construida por Caín. Y la ciudad la llamó Enoc. Desde ahí empieza, hermanos, la historia en cuanto a la ciudad, porque todos los patriarcas, incluso Abraham, salió de la tierra de Ur, que era una tierra pagana, salió al desierto, al campo. Y aquí vemos el primer hombre que había construido una ciudad que se llamaba
Enoc, el nombre de su hijo. Aquí vemos el origen, hermanos, en cuanto a quién edificó las ciudades. Después pasaron muchos años, después de Caín, toda la descendencia, y llegamos a los tiempos de Noé. Noé tuvo 3 hijos, ya conocemos la historia en cuanto al diluvio, conocemos la historia, todo lo que pasó de los 40 días, después que ellos salieron del arca, cuando Noé maldijo a Cam, le dijo: maldito sea tú y tu descendencia. De esa descendencia viene Nimrod. ¿Y quién era Nimrod? Era el primer magnate de la tierra. En la Biblia redacta que él era el primer magnate, hermanos. El que era un cazador, se podría decir aquí, el primer imperio, el primer nuevo orden mundial mencionado en la Biblia. ¿Por quién? Por Nimrod. Era por Nimrod. Y Génesis 10:1 nos habla: estos son los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, que tuvieron hijos después del diluvio. Nimrod era de la descendencia de Cam, porque Cam tuvo un hijo llamado Cus, y Cus tuvo un hijo llamado Nimrod, que era el primer poderoso en la tierra, el primer magnate. Aquí se puede ver, como dijimos, el nuevo orden mundial, el primer nuevo orden mundial en la tierra. Cus fue padre de Nimrod, el primero que llegó a ser poderoso en la tierra. El verso 10: y fue la cabecera de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. ¿Cuáles son Babel, Erec? Son las ciudades que edificó Nimrod, porque Nimrod había edificado ciudades. También, si pueden leer el capítulo 10, nos narra con más detalle, hermanos. Pero aquí lo que quiero hacer mención es en cuanto a la torre de Babel, porque en Génesis 11:4 nos dice: y dijeron: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para no ser esparcidos por toda la tierra. Y Génesis 11:9 nos dice: por eso fue llamada Babel, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció por toda la tierra. Ha sido Nimrod el que había edificado las ciudades, el primer magnate, hermanos. Y las consecuencias de esas ciudades ha sido la confusión de lenguas. De ahí deriva Babel, hermanos. ¿Y qué significa Babel? Confusión, porque ahí Dios había confundido las lenguas de toda la tierra, y ahí todos se esparcieron, hermanos, por toda la tierra. Pero lo que quiero hacer mención es en cuanto a Nimrod, que había edificado ciudades, y Dios había visto que todo eso era para que ya no haya más diluvio, para un orgullo, toda una maldad de una ciudad perversa, y Dios había confundido las lenguas de esa ciudad. Vamos a los tiempos de Abraham, a los tiempos de Lot. Cuando Abraham salió de la tierra de Ur de los caldeos, después se fue a otras tierras. Ya conocemos parte de la historia, hermanos, en cuanto a Abraham. Después con Lot, y la voluntad de Dios era que Lot salga del lugar donde Abraham estaba, hermanos. La voluntad de Dios era que Lot vaya a la tierra de Sodoma y Gomorra, porque esa ciudad de Sodoma y Gomorra era totalmente paganas, tierras que adoraban a otros dioses, que tenían otros ídolos, y toda la descendencia de Nimrod, de Cam, viene todo lo malo, y por eso surgió la tierra de Sodoma y Gomorra. Ya conocemos lo que pasó, hermanos, ya conocemos la historia. Y Génesis 19:24 nos dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y el verso 25 dice: y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos sus habitantes y con todo el fruto de la
tierra. Ahí nos habla cómo Dios ha destruido todas esas ciudades porque eran paganas. Y no era la voluntad de Dios que Lot con su familia estuvieran en esa ciudad, porque después vienen las consecuencias. Y si vemos en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, la página 406, el párrafo 2 nos dice: los ángeles de la misericordia apresuraron a Lot, a su esposa y a sus hijas, tomándolos de las manos. Si Lot se hubiera apresurado tal como el Señor lo deseaba, su esposa no se habría convertido en una estatua de sal. Lot adolecía de un marcado espíritu de dilación. No seamos como él era. Lot se había acostumbrado, hermanos, a estar en la ciudad, en estar en esa ciudad impía. Pero como no escuchó la voz de Dios de que él pudiera salir rápido, las consecuencias vinieron en cuanto su esposa miró atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y esa es una historia que pasó en el pasado y también puede pasar con nosotros, hermanos. Estando en una ciudad que ya está corrompida por el pecado, y Dios nos llama a poder salir, y nosotros seguimos como Lot estaba. La misma voz que amonestó a Lot a que saliese de Sodoma nos ruega: salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Segunda de Corintios 6:17. Aquellos que obedezcan esta amonestación encontrarán un refugio. Que cada hombre esté bien despierto y procure salvar a su familia, que se ciña para realizar el trabajo. Dios revela punto por punto qué debe hacer después. Aquí nos dice que no seamos como Lot, que él tardó en salir de la tierra de Sodoma y Gomorra. Después las consecuencias vinieron peor con sus hijas. Ya conocemos toda la historia, hermanos, pero todas esas consecuencias que él perdió a su esposa han sido por no salir rápido de la ciudad. Y muchos hermanos decían: yo me voy a quedar en la ciudad hasta que se dicte la ley dominical, después yo voy a salir porque Dios me va a sacar la mano como a Lot. Pero aquí nos dice que no seamos como él era, como Lot, que él se había acostumbrado a estar entre gente impía, en toda esa gente que aborrecía la ley de Dios, y él se había acostumbrado a estar en esta gente. Por eso no ha podido para él ser fácil salir rápido, y ha tardado. Y aquí nos dice que los ángeles les tomaron de la mano a él y a sus hijas y a su esposa para que pudieran salir rápido de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Pero al final su esposa se había acostumbrado tanto a estar en la ciudad de idolatría que se convirtió en estatua de sal, y ahí se perdió. Cuando vemos que Lot se juntaba con la gente pagana, ahí es cuando Dios le llamaba, ¿no?, con los ángeles a que él pueda salir, pero se ha acostumbrado tanto, hermanos, y así nosotros podemos acostumbrarnos a las comodidades que la ciudad nos beneficia a nosotros. Porque hay mucho beneficio en la ciudad, y he podido ver tal vez muchos en cuanto al internet, más que todo el wifi, todas esas comodidades, tal vez en cuanto al dinero, en las comodidades de la casa, no nos dejan poder abandonar bien rápido, hermanos. Por eso también la hermana Juaida aconseja que todo lo que tengamos sea necesario, pero que no valga un costo más, las riquezas de este mundo, algo más en el hogar. Y también quería relacionarlo con lo que Jesús mismo dijo en la profecía de Mateo 24, porque todo lo que estamos viviendo son principios de dolores. Mateo 24, 4 al 7. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y eso es lo que ya se ha visto en cuanto a todo lo que ha pasado antes de 1844.
los principios de dolores. Pero lo que estamos viviendo ahora, hermanos, estamos viviendo la recta final de la gran controversia. Porque todo nos indica que Cristo va a venir pronto, hermanos. Y en el desarrollo del tema vamos a estar hablando en cuanto a todo lo que está pasando, hermanos. Hemos visto las citas bíblicas en cuanto a las ciudades. Yo sé que hay mucho más, hermanos, en cuanto a los profetas del Antiguo Testamento. Podemos ver que ellos vivían en el campo. Incluso quería dar el ejemplo de Moisés. Él vivía ¿en dónde? En Egipto. Pero Dios le dijo: todo lo que has aprendido en Egipto no te va a servir de nada si no vas al desierto. Dios le mandó a Moisés al desierto para que desaprendiera la ciencia egipcia y así pudiera estar en comunión con Dios. ¿En dónde, hermanos? En el desierto. Le mandó al desierto, y cuando pasó 40 años, Dios le dijo: ahora sí, estás preparado para sacar a mi pueblo, para llevarlos a la libertad. Porque si él hubiera ido con esa mente, con esa ciencia, como él era arquitecto, tenía muchas profesiones, él hubiera ido así a liberar al pueblo de Israel, no hubiera podido, hermanos. Tenía que él ir a desaprender toda esa ciencia, ir al desierto, hermanos. Y en el desierto tuvo una comunión con el Señor. Podemos mencionar muchos profetas del Antiguo Testamento que ellos se iban a vivir al campo. Incluso Enoc vivía en el campo, hermanos, y él venía a la ciudad a amonestar, y llegó un punto donde él tenía tanta comunión con Dios y Dios se lo llevó. Y Enoc representa a los 144,000. Es una representación de cómo ellos saldrán de la ciudad al campo, porque Enoc salió de la ciudad al campo. Y si vemos en el Nuevo Testamento, el sacerdote Zacarías, su hijo Juan el Bautista. Zacarías estaba en la ciudad. Zacarías era como sacerdote del lugar de la sinagoga, pero su hijo Juan el Bautista no se preparó en las escuelas de los profetas de ese entonces. ¿Dónde se preparó Juan el Bautista? En el desierto. En el desierto tuvo una preparación, porque si no, su padre Zacarías le hubiera dicho a Juan, te voy a llevar a las escuelas de los profetas, porque ahí es donde vas a aprender. No le dijo eso. Él se preparó en el desierto y les reprendía a los sacerdotes, al sumo sacerdote: generación de víboras. Él se preparó en el desierto. Incluso nuestro Señor Jesús no se preparó en los lugares de la ciudad de Jerusalén. Él tenía que prepararse igual en un lugar apartado. Ahí vemos cómo hace tanto vivir en un lugar apartado de las ciudades para la preparación del mensaje del tercer ángel que estamos ahora, hermanos. Y ahora quiero dar los motivos para dejar las ciudades. Al final vamos a tener como una solución, hermanos. Si nos planteamos un problema, si estamos viviendo aquí tantos años, incluso puedo decir que muchos ya han salido también, pero muchos también han vuelto. Y ese tema tiene que ver con eso, hermanos, de poder prepararnos allá. Hay muchos motivos por la cual salir, hermanos. Ahora vamos al motivo para dejar las ciudades, hermanos. Como decía, hay muchos motivos en cuanto a dejar, y uno puede sacar otro y otro y otro. Incluso la ciencia también ha probado muchas cosas de lo que la hermana White se ha referido mucho más antes, hace 100 años. Y un motivo principal, no digo que es el más importante, pero digo que es principal, es por la salud. El brazo derecho del mensaje del tercer ángel. En Joya de los Testimonios, tomo 3, la página 112, el párrafo 4 nos dice: se me ha mostrado que los enfermos deben ser cuidados lejos del bullicio de las ciudades, lejos del ruido de los tranvías y de los coches. Si en su momento estaba así, hoy cuánto más estará todo esto, hermanos. Más de 10 veces se podría decir.
Aún los habitantes del campo que vengan a nuestros sanatorios se congratularán de estar en un lugar donde reine la calma. En ese retiro será más fácil que los pacientes sientan la influencia del Espíritu de Dios. Y aquí más antes podemos ver de esta cita que ella está hablando en cuanto al sanatorio de Battle Creek, que ella dice que los doctores deberían recomendar a sus pacientes que salgan de la ciudad al campo para así poder tener más relación con Dios, así físicamente, mentalmente. Y lo que me impresiona aquí nos dice la influencia del Espíritu de Dios. No solo es físicamente que nos va a beneficiar ir al campo, sino espiritualmente, la vida espiritual. Y aquí nos dice que el ruido de la ciudad, de los bullicios, hablando de las enfermedades, hermanos, no es aconsejable que los enfermos vivan en las ciudades. Por eso ella aconseja al sanatorio de Battle Creek y a los doctores de ese entonces que los enfermos puedan estar en los lugares apartados de las ciudades. Y eso hablando de los enfermos, hermanos. Y vamos a ver más citas en cuanto aún en las personas sanas, en los hijos, en los jóvenes, en los ancianos, en toda edad, hermanos. Pero aquí más se refiere a los enfermos por la salud física y espiritual, por los dos, hermanos. Y yo he visto, hermanos, que estas citas, hay mucho, hermanos. Hubiera puesto aquí más de 15 citas en cuanto a que la mensajera del Señor dice que tengamos que salir por la salud, pero solo he puesto algunas, las que no sé si decirlo lo más importante, porque todo es importante, hermanos, pero lo más primordial, el ejercicio al aire libre. Dios nos ha dado los 8 remedios naturales para poder sanarnos. Solo nos ha dado 8 remedios. El aire puro, la abstinencia, la temperancia, el ejercicio, el agua, el descanso, el sol, la alimentación y una debida confianza en Dios son los remedios por cuya falta millares están muriendo. Eso es lo que dice la mensajera del Señor. Y Dios solo aprueba uno, hermanos, y son los 8 remedios. La hermana Joy dice que el cielo solo aprueba un remedio para la curación, y son los 8 remedios naturales. No aprueba ni vacunas, ni barbijos, no aprueba nada de lo que la farmacia te ofrece. Solo aprueba un remedio, que son los 8 remedios naturales. En sí sería, esta es nuestra vacuna. Dios nos ha dado un mensaje en cuanto a salud, y esos 8 remedios sería nuestra vacuna, hermanos. No necesitamos nada, hermanos, para nosotros, nuestra sanación en cuanto a las enfermedades, porque Dios nos ha dado ese consejo. Más que un consejo, si nosotros queremos realmente amar de verdad al Señor. Y el ejercicio al aire puro, vamos a leer. Se me ha mostrado que si a los enfermos se les estimula a salir de sus habitaciones y a pasar su tiempo al aire libre, o cultivar flores, o a realizar algún trabajo fácil y agradable, su espíritu se desviará de su persona hacia objetos más favorables para su curación. ¿Y qué es lo que hacen los hospitales? Les encierran en una camilla. Ni siquiera les dan la atención que debe darse al enfermo. Incluso muchos están muriendo, millares están muriendo por ir a los hospitales, hermanos, más que todo en esas épocas. Y aquí nos dice que un enfermo debería ir a un lugar donde pueda estar en aire libre, cultivar las flores y realizar ese trabajo para su curación. Incluso muchos padres les han encerrado a sus padres más abuelos, a los ancianos, a las personas de edad, les han encerrado en un lugar, en un cuarto, para decir: tú no vas a salir porque afuera te vas a contagiar. Y estar en un lugar, en una habitación encerrada, ¿qué es lo que nos dice? Se estimula a salir de las habitaciones y a pasar tiempo al aire libre, o cultivar flores, o realizar algún trabajo. Su espíritu se desviará de su persona.
hacia objetos más favorables para su curación. No es aconsejable que un enfermo esté encerrado en 4 paredes, encerrado en un lugar. Y eso es lo que ha hecho esta pandemia, hermanos. Encerrarnos en un lugar y aún así estando enfermo con gripe, porque ese es el COVID, una gripe fuerte. Incluso en mente, carácter y personalidad, la hermana Huay dice que de 10 enfermedades, 9, 8 son solamente de la mente. Y si estás encerrado en un lugar, la depresión, todo eso te baja tus defensas y llegas a morir solo por la mente, hermanos. Por eso aquí dice la hermana Huay, vayan a lugares apartados para que los enfermos puedan curarse. En cuanto a la sanación de esas personas, el ejercicio al aire libre debería prescribirse como una necesidad bienhechora y vivificadora. Cuanto más se puede exponer al enfermo al aire vivificante, tanto menos cuidados necesitará. No va a poder, tanto están, bueno, yo diría, ¿no? Muchos padres, incluso adventistas, que no rechazan el mensaje de salud, están tratando en los cuartos, y el mensaje de los enfermos es que puedan ir a poder llevarles allá a lugares apartados para así poder que ellos puedan rodearse con la naturaleza. Encerradlos, por el contrario, en habitaciones y se volverán tristes e irritables por elegantemente amueblada que esté la pieza. Elevarán su alma a Dios y obtendrán alivio corporal y espiritual. Obtendrán 2 beneficios, así espiritualmente y físicamente, hermanos. Esa es una razón por qué tenemos que ir de la ciudad al campo. Una de las razones. Vivir en el campo sería muy beneficioso. El testimonio para la iglesia, el tomo 4, el párrafo 138, el párrafo 1 nos dice: vivir en el campo sería muy beneficioso para ellos. La vida activa, el aire libre desarrolla por igual la salud de la mente y del cuerpo. Sería conveniente que se ocuparan del cuidado de un huerto. De ese modo podrían divertirse a la vez que desempeñan una tarea útil. El cuidar de las plantas, el hacer todo el trabajo del campo sería como una diversión, nos dice la hermana White, una diversión para ellos. El cultivo de plantas y flores acrecienta el gusto y el buen juicio, a la vez que la familiaridad con las útiles y bellas creaciones ejerce una noble influencia sobre la mente al respecto del hacedor y amo de todo. Nos conecta en el mundo espiritual, nos conecta en cuanto a Dios, nuestro Creador, hermanos. No solo a los enfermos, sino también a los que estamos sanos, pero todos en sí estamos enfermos, ¿no? Tenemos alguna enfermedad, tal vez espiritualmente, todos nosotros. Por eso también enfermos espirituales, enfermos físicamente, tendrían que estar fuera de las ciudades, porque en las ciudades entra más enfermedad, hermanos. Más enfermos hay en las ciudades. No es que en el campo no haya enfermos, hay también, hermanos, solo que cómo tratas tu salud y los motivos por los cuales sales, todo eso implica, hermanos, en cuanto a en los cuidados de la salud. Pero el campo sería muy beneficioso para el aire libre, hermanos. Esa es una de las razones por la cual deberíamos salir de la ciudad al campo, por la salud, hermanos. Solamente por la salud. Es una de las razones. Y tan importante está vinculado nuestra salud con lo que nosotros comemos y bebemos. Todo eso, como dicen en 1 Corintios 10, si comed o bebed, hacerlo otra cosa que sea para la honra y gloria del Señor. Está tan vinculado con los 10 mandamientos el poder cuidar nuestra salud y poder guardar la ley de Dios, hermanos. Está muy vinculado. Otra de las razones por la cual deberíamos salir es para la educación de los hijos. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 407, el párrafo 2.
Los padres deben comprender que la educación de sus hijos constituye una obra importante en la salvación de las almas. Aquí puede verse que el tema de la educación es para salvación. Muchos han dicho que el tema de la educación no es para salvación, que prefieren mejor hablar de otros temas que sí es, pero aquí nos dice que el tema de la educación es para salvación, hermanos. El campo ofrece oportunidad para una abundante ejercitación en la práctica de hacer lo que debe ser hecho y que proporcionará salud física mediante el desarrollo de los nervios y los músculos. La verdadera educación, hermanos, es en cuanto a poder hacer una obra recreativa, hacer ejercicio, no estar encerrados en un curso todo unas 5 horas. Esa no es la verdadera educación, hermanos. Aquí nos muestra que la verdadera educación es en cuanto a la ejercitación del cuerpo. Por eso dice la hermana White, aconseja que podamos salir y que saquen sus hijos de la ciudad, para así poder tener un ambiente limpio, un ambiente sano, fuera de las ciudades. Es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Y ese mensaje, hermanos, tal vez muchos hermanos lo están despreciando, tal vez muchos de nosotros lo hemos despreciado, porque yo decía antes, si en las ciudades hay colegios, ¿para qué ir al campo para poder prepararse ahí? ¿Para qué ir ahí si aquí hay colegios adventistas? ¿Por qué mejor no ir a los colegios adventistas y prepararse ahí? Ese era mi pensamiento, hermanos. Pero aquí nos dice, si nosotros realmente queremos salvar a nuestros hijos, lo que dice la cita, fuera de las ciudades, es mi mensaje para la educación de nuestros hijos. Eso hablando de la educación, hermanos, para que salgan de las ciudades. Y el carácter, no va a ser fácil educar, hermanos, aquí en la ciudad, para así bien para los padres como para los hijos. En el libro de la ciudad al campo, la página 17, el párrafo 3 nos dice: envíen a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad. La hermana White dice, envíen a los niños a la ciudad, dice, pero donde cada faceta de la tentación está aguardando para atraerlos y desmoralizarlos. Y la tarea de edificar su carácter será 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. ¿Qué es lo que nos dice, hermanos? Llévenselo a sus hijos a la ciudad, dice, pero la tarea de edificar su carácter va a ser 10 veces más difícil, así como para los padres y como para los hijos. Por eso en la ciudad es muy difícil, hermanos, poder consagrarse, incluso en los hijos, en los colegios adventistas, en los colegios fiscales, en todo colegio. La tarea es muy difícil poder consagrarse. Hay una influencia que viene de los amigos, otra influencia que viene de aquí, de allá, y no se puede consagrarse, hermanos, aquí en la ciudad. Y el carácter cada vez está más peor, más peor. Las tentaciones del diablo son más que todo para nosotros los jóvenes, que el diablo nos atrae con cualquier cosa que vemos en la ciudad, los amigos, todo eso. Por eso aquí nos dice que envíen a sus hijos a la ciudad, pero la tarea de edificar su carácter va a ser 10 veces más peor, como los padres, como para los hijos. Fundamental of Christian Education, página 326, el año 1894. Y la escuela de Battle Creek se fundó el año 1874. Y la hermana White dijo en cuanto a la escuela de Battle Creek, ¿por qué mejor la escuela no esté en un lugar apartado? ¿Por qué tiene que estar en la ciudad? Después vimos la escuela de Madison, hermanos, que era un ejemplo para los días de hoy. Por eso esa escuela era una escuela de origen celestial que estaba fuera de las ciudades. Y hablando de las tentaciones, hermanos, las tentaciones son más
en las ciudades. Una de las tentaciones más sutiles y peligrosas que asaltan a los niños y a los jóvenes en las ciudades es el afán de placeres. Muchos son los días de fiesta, los juegos y las carreras de caballos. Eso era en su tiempo de la hermana White. ¿Qué diría ahora, hermanos? Muchos serían las tentaciones de los placeres de los cines, de los estadios, de todos esos lugares que desmoralizan el carácter, que desmoralizan la mente. Eso diría hoy, hermanos. Todas las plataformas de internet, Netflix, Paramount Plus, todo eso es más que todo en las ciudades. Y el torbellino de las excitaciones y del placer los distraen de los austeros deberes de la vida. El dinero que debería ahorrarse para mejores fines se desperdicia en diversiones. Es lo que dice la mensajera del Señor. En cuanto a las tentaciones de las ciudades, que en las ciudades hay más y más tentaciones. Y cuando se implementen más los tiempos, en estos tiempos, hace más de 100 años, la hermana White dijo eso. Pero ahora debe ser 10 veces peor, hermanos, en las ciudades, en cuanto a las tentaciones, así como padres y para hijos. Es otra razón, hermanos. La primera razón era por la salud, el ejercicio físico. Otro era para la educación de los hijos. Saquen de las escuelas y pónganselos en los campos. Y la hermana White también dice que no tendría que haber colegios en las ciudades, colegios adventistas en las ciudades, porque así desmoraliza la mente. Mejor llévense los colegios en los lugares rurales. Ahí mejor que estudien y se preparen para así dar el fuerte pregón, porque la verdadera educación nos va a llevar a dar el fuerte pregón. Y si nosotros o nuestros hijos, si estamos estudiando en lugares, o sus hijos están estudiando en lugares que no está preparando para que den el fuerte pregón y el mensaje del tercer ángel, entonces esa educación es del diablo, hermanos. Tristemente es así, hermanos, en el tema de la educación. Por segunda razón es para poder llevárselos de la ciudad al campo, para así que ellos puedan estudiar y comunicarse y ver toda la naturaleza. La tercera razón es porque las grandes ciudades van a ser visitadas por los juicios de Dios. Consejo para la salud, la página 265 del párrafo 2. Se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas con violencia, cualesquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios o las precauciones tomadas contra incendios. Si el dedo de Dios toca esas casas, en algunos minutos u horas quedarán reducidas a escombros. Y muchos de esos juicios de Dios se está viendo hoy en día, hermanos. Todos los desastres naturales, incluso muchas casas destruyéndose. Aquí nos dice, solo con el dedo de Dios y esas casas quedarían en ruinas. Tanto dinero invertido en casas en las ciudades con muchos pisos, tanto dinero, tiempo invertido, solo para que Dios toque con un dedo y en menos de segundos ya no quede nada, solo escombros. Esa es la tercera razón por la cual tendremos que salir de las ciudades, porque donde las ciudades estén, las ciudades, ahí viene el juicio de Dios, hermanos. Si vemos el ejemplo de la pandemia, más tocó en las ciudades, hermanos. Muchos hubiéramos querido estar en los campos en cuanto a la cuarentena, ¿o no, hermanos? Nosotros hubiéramos querido estar en los campos. Y lo que se viene ahora, hermanos, nuestra mente no se imagina. Nunca nos imaginábamos nosotros que iba a venir una pandemia así, que nos iban a encerrar, que nos iban a privar de todos esos derechos, y ahora con un carnet que te van a obligar
a viajar, a poder comprar y vender. Todos nos van a obligar con solo por tener un carnet, hermanos. Por eso es bien difícil estar aquí en la ciudad, hermanos. Y los juicios de Dios, todas las enfermedades que van a venir, que van a ser peores, hermanos, van a venir a las ciudades. Pero hay razones por las cuales no deberíamos construir en las ciudades. Sobre estas ciudades pronto caerán los juicios de Dios. Mensajes, el año 1912, párrafo 9. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Pero ¿quién pone en el cumplimiento de esta obra el celo sincero que Dios requiere? El Evangelismo, la página 26, el párrafo 1. Destrucción de millares de ciudades. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades ahora casi entregadas a la idolatría. Review and Herald, 10 de diciembre de 1903. Hay muchas citas, hermanos. Ahora solo he leído 3 y he puesto 3, pero hay más de 5 o 6 citas en cuanto que las ciudades serán amonestadas y los juicios de Dios caerán sobre ellas. Tantas citas, hermanos. Y aquí dice ciudades casi entregadas a la idolatría. Ahora diría ciudades completamente entregadas a la idolatría, hermanos. Esa es la tercera razón por la cual deberíamos salir de las ciudades. Y una de las más importantes razones es por nuestra vida espiritual, hermanos. Tal vez muchos hermanos tienen la idea de que si nosotros hablando este mensaje, ellos tal vez dijeran, solo quieren salir por miedo, solo quieren salir porque va a venir una persecución. Y eso es lo que muchos hermanos dijeron, que solo es, si quieren salir, va a ser por miedo. Pero realmente, si vemos la cita, lo que dice es para nuestra vida espiritual, hermanos. En Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 74, el párrafo 1 nos dice: pocos comprenden la importancia que tiene el rehuir hasta donde sea posible todas las compañías que no favorecen la vida religiosa. Al elegir su ambiente, pocos son los que dan la primera consideración a la prosperidad espiritual. Entonces aquí nos dice en cuanto a poder salir por nuestra vida espiritual, hermanos, para ser también así sellados con el sello de Dios vivo. La cuarta razón, hermanos, sería el decreto de la ley dominical. Y aquí vamos a entrar en un punto de controversia, hermanos. Pero vamos a leer las citas. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 412, el párrafo 1. No debemos ubicarnos donde seremos forzados a estar en contacto estrecho con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Una de las razones es porque se viene la ley dominical, hermanos. La cita que está abajo también la voy a leer. El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas, y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Y esa opresión ya se está viendo hoy, hermanos, en cuanto a lo que estamos hablando. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandamiento del sábado. Mensajes Selectos, tomo 2, la página 412, el párrafo 2. En la ciudad no se puede cumplir perfectamente el sábado, hermanos. Cuando estaba estudiando allá en la ciudad, veía a las 6 de la tarde, quería venirme para recibir el sábado. El trabajo, cuando veíamos que ya estaba entrando el sol el día viernes, pero seguíamos tal vez otros con su negocio y volvíamos a la casa a las 8 de la noche. O sea, no se puede cumplir fielmente el sábado en las ciudades, hermanos. Por eso es bien importante poder salir de las ciudades para así cumplir lo que la ley de Dios demanda, pero tiene que ser por amor a Él, hermanos. Y aquí nos dice en cuanto a la observancia del domingo, y eso es lo que hoy estamos viendo con más claridad, incluso con los gremios,
con las uniones falsas que están detrás de esto, las élites, que también se podría llamar gremios. La hermana White lo llama sindicatos también. Y dice así, en Mensajes Selectos, tomo 2, la página 163, el párrafo 3. Estas uniones constituyen una de las señales de los últimos días. Los hombres están siendo unidos, atados, listos para ser quemados en el infierno. Puede ser que sean miembros de una iglesia, pero mientras pertenezcan a esas uniones, no pueden guardar los mandamientos de Dios, porque el pertenecer a esas uniones significa despreciar todo el decálogo. Y aquí he puesto un claro ejemplo en cuanto a lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que dice Lucas 10:27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10:27. Estas palabras resumen todo el deber del hombre, implican la consagración de todo el ser, el cuerpo y el alma y espíritu, servicio a Dios. ¿Cómo pueden los hombres obedecer estas palabras y asimismo al mismo tiempo prometer apoyar aquello que priva a su prójimo de la libertad, acción? Y aquí he puesto un claro ejemplo de lo que está pasando, hermanos. Si no te vacunas, si no tienes el carnet de vacuna, no vas a poder comprar, no vas a poder vender, no vas a poder salir de la ciudad, no vas a poder salir del país. Y aquí nos dice, vamos a seguir leyendo, ¿y cómo pueden los hombres obedecer estas palabras y formar combinaciones que privan a las clases más pobres de las ventajas que les pertenecen con justicia y les impiden comprar o vender a no ser bajo ciertas condiciones? Y la condición hoy, lo que ha llegado, hermanos, es el carnet de la vacuna. Esa es la condición hoy, hermanos. Y la mensajera del Señor ha hablado muy bien en cuanto a esto. Si nosotros estamos metidos en esos lugares que obligan a la gente para que la gente ya no tenga la libertad de expresión y tenga una obligación para comprar y vender. Aquí se puede ver que los que realmente triunfen en cuanto al número, porque esto de la vacuna tiene que ver mucho, hermanos, con Apocalipsis 13, en cuanto a vencer el número, porque si no tienes el carnet no vas a poder estudiar, ni trabajar, ni hacer esto, ni aquello, pero el número tiene que ver con vencer todas esas instituciones, hermanos, el número de la bestia. Y si nosotros caemos en ese número, que Dios nos perdone, hermanos, pero no somos candidatos para ir al reino de los cielos. Pero aquí nos está hablando en cuanto a eso, hermanos, en cuanto al número de la bestia. Y aquí la hermana White dice que trabajen laboriosamente todos en cuanto a las almas que están en las ciudades. En Review Angera del 27 de septiembre de 1906, a medida que transcurre el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, y especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Aquí nos está hablando la mensajera del Señor. Si los que aún no han salido de las ciudades, pero que están planeando salir, en ese tiempo que estén en las ciudades, tendrían que hacer el trabajo misionero en las ciudades, tendrían que amonestar a las ciudades, a salvar a muchas almas que están corrompidas por el pecado y por el diablo, pero que se tenga que tener un plan para que un día podamos salir. Mientras estemos en las ciudades, hagamos ese trabajo. Eso es lo que nos dice
la mensajera del Señor. Y otra cita dice, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo que viva en ellas. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, las citas en cuanto a este tema. Porque la hermana White dice, bueno, Dios nos dice, ¿no? A través de la mensajera del Señor, trabajad en puestos de avanzada. Hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo, ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Mensajes de Lectos, tomo 2, la página 410, el párrafo 3. Aquí dice que los predicadores, los que dan el mensaje, tienen que predicar en las ciudades, pero no vivir en ellas. Tendría que avanzarse desde un puesto de avanzada para ir a predicar a las ciudades. También en muchas citas de las que estaba leyendo de este libro, del libro tan hermoso de la ciudad al campo, de la hermana White, ella también aconseja que en cada ciudad tendría que haber una casa de culto para así cuando vengan para poder que prediquen los obreros, que en cada ciudad tendría que haber una casa de culto. Eso es lo que dice la hermana White, para que así cuando prediquen, cuando vengan a predicar, se congreguen en esas casas de culto. Y aquí también vamos a entrar, hermanos, ya terminando el tema. Muchos en los años 80, 90 se fueron a vivir al campo, pero apresuradamente. Y ese mensaje igual, muchos han tomado el mensaje de salir de las ciudades y no han hecho un plan, tampoco han tenido la idea en cuanto a poder salir, los beneficios y por qué, la razón. Entonces salieron apresuradamente y muchos volvieron, hermanos, y no quieren saber nada del mensaje de las ciudades. Incluso muchos hermanos dicen, el mensaje de las ciudades ya ha pasado, tendría que ser, ya ha pasado, mejor tendríamos que esperar aquí en la ciudad. Muchos también así lo interpretan, hermanos. Y hablando la hermana White con un hermano, en cuanto al hermano que estaba en Battle Creek, ella le aconseja en el libro de la ciudad al campo, la página 24, vamos a leer, hermanos. Hermano mío, le aconseja al hermano en Battle Creek, hermanos. Su carta me dice que en Battle Creek hay muchos que están decididos a salir de ese lugar. Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. No deben realizarse movimientos imprudentes motivados por el consejo de salir de Battle Creek. No hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla libremente a todos los que se le pidan, sin reconvenir a nadie. No hagamos nada, hermanos, sin pedir sabiduría al Señor. Si nosotros nos salimos solo por emoción o sin saber el motivo, vamos a volver chasqueados, hermanos. Por eso aquí nos dice que no se haga nada apresuradamente. Y este mensaje que se ha dado, hermanos, es hace mucho tiempo. Y esta es una de las citas más controversiales en cuanto a salir de las ciudades. No sé si cuántos de nosotros hemos escuchado el decir que cuando se dicte la ley dominical, ahí recién tenemos que salir de las ciudades, hermanos. ¿Hemos escuchado eso? Yo he escuchado desde mi niñez, hermanos. Ahora no es el tiempo, decían. Ahora no es el tiempo, no salgan. Mejor cuando se dicte, ahí recién hay que salir. Eso es lo que muchos decían y dicen hoy en día, hermanos. Pero he entendido esta cita, hermanos. Y esta cita lo sacaron para decir eso. Esta cita puede anotarse en Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 165, el párrafo 3. De ahí sacaron, hermanos, para que digan esas palabras. No está lejano el tiempo
en que como los primeros discípulos seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea. Así la asunción de poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. Entonces muchos hermanos dicen que ahora no es tiempo, solo cuando se dicte la ley dominical. Pero viendo el contexto de la cita, hermanos, aquí viendo cuando Cestio Galo sitió Jerusalén en el año 67 después de Cristo, si no me equivoco era el año 67, sitió con sus estacas Jerusalén, le sitió, hermanos, y ese lugar se llamaba el lugar santo. No era el templo, pero ese lugar es como si este lugar yo le pusiera lugar santo a este lugar. Entonces ellos clavaron sus estandartes y esa era la señal para que los cristianos, los primeros discípulos, pudieran salir de Jerusalén. Y aquí nos dice que la señal será la ley dominical. Solo que aquí se refiere en sí al decreto siempre de los Estados Unidos. Pero tenemos que ver, hermanos, y he analizado esta cita, que esta cita, la hermana White, lo que hemos leído ahora, esta cita de Joya de los Testimonios, lo escribió el año 1897. Y hablando de historia, hermanos, ¿qué pasó el año 1888? Exactamente. Y la ley dominical. En ese año tenía que dictarse la ley dominical, hermanos. Y era una prueba para los adventistas, los pioneros de ese entonces. Incluso A.T. Jones fue hasta el Senado para defender la libertad religiosa y el día sábado, hermanos. Y entonces cuando la hermana White escribió esta cita con el decreto que imponga el descanso papal, era como una señal para que pudiera salir el pueblo de Dios, una señal. 1888 tenía que dictarse la ley dominical, esa era la señal para que todos salgan de la ciudad, hermanos. Esa era la señal. Desde 1888, de la ciudad al campo, la página 20 nos dice: el mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo. Y esta cita la escribió después de 1888, hermanos. Entonces la señal de Cestio Galo, que cuando ellos clavaron, el Imperio Romano clavó los estandartes fuera de Jerusalén, era como una simbología del año 1888 que tenía que dictarse la ley dominical. Y en Conflicto de los Siglos, la página 25 dice: tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado que se extendía a varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían de huir del lugar seguro. Y aquí vemos, puso una foto de Cestio Galo en los tiempos que sitió Jerusalén. Entonces el senador Blair, el que quería imponer esa ley dominical, hermanos, cuando A.T. Jones ha ido a defender al Senado, esa era la señal, hermanos, la señal para que el pueblo de Dios pueda salir de las ciudades. Desde 1888 era la señal para que nosotros podamos salir, desde 100 años antes, hermanos.
Por eso la hermana White después escribe, como hemos leído en esta cita, el mundo protestante ya ha establecido un día de reposo idolátrico y el día domingo está siguiendo los pasos del papado. Entonces la ley dominical que se dicta, hermanos, la que estamos esperando, es como que ya podría decirse que Tito ha venido. 3 años y medio pasaron, Tito vino con el ejército romano y todos los judíos perecieron por no salir, hermanos. Incluso Jesús mismo dijo en Mateo 24, cuando vieres la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, huya de Jerusalén. Que el que deje su capa no vuelva por su capa. Estos, hermanos, en cuanto a la señal de 1888, en sí sería que todos tendríamos que estar ya allá en el campo, hermanos. Así es que será de nuevo, pero esta vez será por el 7º día sábado, que se peleará la batalla. Las autoridades de este mundo se levantarán con su orgullo y poder y harán leyes para restringir la libertad religiosa. Asumirán el derecho que pertenece únicamente a Dios y como Nabucodonosor pensarán que pueden forzar la conciencia que solo Dios puede controlar. Incluso ahora están haciendo un comienzo, pero seguirán adelante hasta que lleguen al punto en el cual no podrán parar. Entonces Dios se interpondrá en nombre de sus fieles, los que guardan sus mandamientos. Este lo escribió la hermana White, Review and Herald, 20 de diciembre de 1898. Aquí dice que las señales de la ley dominical se implementarán mucho más y más y más, lo que se ve hoy, hermanos, en cuanto a todo lo que estamos viviendo. Entonces ya era la señal, hermanos, de poder salir. Ya terminando el tema, hermanos, hemos visto muchos puntos de los cuales tendríamos que nosotros dejar las ciudades. Y ese escrito de la hermana White nos habla que no tenemos que atesorar las riquezas en las ciudades. En el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos. Si nosotros estamos diciendo o hablando con el pensamiento, diciendo que todos nuestros beneficios, nuestra casa, auto, dinero, nos van a servir. Pero en realidad vamos a leer lo que dice, hermanos. Y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán. Oí a algunos lamentarse así. La causa languidecía. Los hijos de Dios morían por carecer de la verdad, y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la falta. Ahora nuestras propiedades no tienen valor. Ojalá nos hubiéramos librado de ellas mucho más antes. Esa cita está en primeros escritos, hermanos. No sé por qué no apareció, pero aquí nos dice que todas las riquezas van a amontonarse y van a estar encima de ellos, que no va a tener nada de valor todas esas riquezas, hermanos, la casa, el auto, todas las riquezas, porque no va a tener valor en el tiempo de angustia, hermanos. La evangelización de las ciudades se torna más difícil cada día. No se puede ya evangelizar tanto en las ciudades. La evangelización de las ciudades se torna más difícil. No nos damos cuenta hasta qué grado las agencias satánicas están trabajando en estas grandes ciudades. La obra de colocar el mensaje de la verdad presente ante el pueblo está llegando a ser cada vez más difícil. Evangelismo, página 27, el párrafo 2. Y es verdad, hermanos, cada vez es más difícil poder predicar en las ciudades. Y aquí la cita dice que cada vez más y más será la obra complicada de poder predicar en las ciudades. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempos de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis. Nuestra obra de nosotros, que Dios nos ha encomendado de poder llevar el mensaje en tiempos de paz, que ya pasó, hermanos, aunque ahora se podría decir que está comenzando los tiempos de crisis, la verdadera crisis, no vamos a poder, hermanos, llevar esa obra
como la hubiéramos llevado antes, en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Joya de los Testimonios, la página 164. Terminando, hermanos, este tema tan importante. Trabajad, hay que trabajar mientras se puede, hermanos, mientras se pueda hacerlo en las ciudades. Hermanos míos, entrad en las ciudades mientras podáis hacerlo. Imagínense cómo vamos a entrar, tal vez si nos piden ese carnet, hermanos. Va a ser muy complicado. En las ciudades donde ya se ha predicado, hay muchos que nunca han oído el mensaje de la verdad. Algunas personas que lo han escuchado se han convertido y otras han muerto en la fe. Sin embargo, hay muchas otras que escucharían y aceptarían el mensaje de salvación si se les ofreciera la oportunidad de hacerlo. Estos que constituyen nuestros últimos esfuerzos en favor de la obra de Dios aquí en la tierra deben llevar con toda claridad el sello del divino. Mientras se puede, hermanos, hay que hacer esfuerzo para poder predicar en las ciudades, hermanos. Y muchos tal vez dirán en este tema, ¿cómo vamos a conseguir un lugar? ¿Cómo vamos a conseguir si es tan difícil? Si los sindicatos, si en el campo hay más sindicato, si en los lugares rurales hay más sindicato, y la mensajera del Señor también aconseja, Dios nos dice que no tengamos que estar en esos sindicatos. ¿Cómo vamos a poder salir? Los padres pueden conseguir casas pequeñas en el campo, con terreno de cultivo, donde sea posible tener huertos para cultivar verduras y frutos pequeños, con el fin de reemplazar la carne que tanto contamina la sangre vital que circula por las venas. En esos lugares los niños no estarán rodeados por las influencias corruptoras de la ciudad. Dios ayudará a su pueblo a encontrar tales lugares fuera de las ciudades. Si nosotros ayunamos, oramos realmente para pedir que Dios nos saque de la ciudad al campo, hermanos, aquí nos dice que Él nos va a ayudar en encontrar un lugar, hermanos. Solo teniendo fe en nuestro Salvador, que Él nos va a ayudar a encontrar, hermanos, pidiendo sabiduría al Señor. Esta madrugada no pude dormir después de las 2 de la mañana. Durante la visión de la noche me veía a mí misma en una junta. Rogaba a varias familias que aceptasen las instrucciones establecidas por Dios y saliesen de la ciudad para salvar a sus hijos. Algunas de ellas dejaban pasar el tiempo sin tomar una determinación. Eso lo escribió el año 1900, que ella había tenido un sueño y rogaba a las familias para que se estableciesen en los campos, hermanos, y saliesen de las ciudades para salvar a sus hijos. Hace más de 100 años, hermanos. Hay muchas citas, hermanos, en cuanto a las ciudades, como esta que dice: por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. De este modo podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y saludables. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Y esta crisis que se nos avecina, hermanos, que nosotros nos ha tocado vivir en estos tiempos, hermanos. Cuánto los discípulos, cuánto los pioneros hubieran querido vivir en estos tiempos que estamos, hermanos, para así acelerar la venida de nuestro Salvador. Por dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades que aquellos que deseen salir de ellas no podrán. No van a poder, hermanos. Si nosotros queremos salir en un tiempo determinado, después, aquí la cita dice que no podrán.
Debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. De la ciudad al campo, la página 10. Con esto, hermanos, hemos visto cuántas citas hay de la mensajera del Señor. Solo lo que ahora he puesto es una cuarta parte de lo que la mensajera del Señor hace esa amonestación, de que Dios nos dice: salgan de las ciudades. Y hasta ahora se ha podido conservar este tiempo, hermanos, y Dios nos hace ese llamado a cada uno de nosotros. Y hemos visto, hermanos, que estamos en tiempos difíciles, tiempos que nos ha tocado vivir, pero Dios nos va a ayudar, hermanos, a poder salir de todo esto. Y también hemos decidido nosotros poder salir, hermanos, viendo la situación en la que estamos viviendo. Teníamos que salir mucho más antes, pero hemos decidido nosotros poder salir, hermanos, poder salir de las ciudades. Y quienes quieran, hermanos, también pueden acompañarnos, hermanos. Dentro de 2 o 3 semanas quisiéramos poder salir, hermanos, y poder prepararnos allá para así también poder cambiar nuestro carácter y poder hacer la voluntad del Señor. Y que sea de cada uno que esté aquí, también de los que han salido, su corazón que esté de acuerdo a que podamos salir por amor a Dios. Todo es por amor a Él, hermanos. El campo no nos salva. Salir de la ciudad al campo no nos salva. Pero si conocemos esa verdad y si no salimos al campo, tampoco vamos a poder ser salvos, hermanos. No nos salva el campo, hermanos. No nos salva el poder vivir allá. Pero si nos quedamos aquí, va a ser una mínima proporción y va a ser casi imposible poder ser salvos. Y ese es el tiempo que nos ha tocado vivir, hermanos. Y con esto vamos a cerrar este primer culto, hermanos, de la mañana. Y en la tarde vamos a poder continuar con estos temas de gran importancia. Que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros.